A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarles, amigos. Estamos nuevamente desde Loja haciendo nuestro programa por razones personales, de trabajo. Nos tocó estar este día haciendo desde Loja con la colaboración del estudio de Carlos Andrade. Así que un saludo para ustedes y gracias por supuesto por estar en este diálogo que ustedes tienen la palabra en las definiciones y la lectura exacta, porque la sabiduría de la gente es realmente la que cuenta con una sociedad que busca progresar, que busca salir al encuentro de derroteros importantes para el futuro. Hace pocas horas el presidente de la República envió la terna para sustituir al vicepresidente renunciante, al señor Otto. Entonces, correspondía el envío de la terna, cosa que por demás está decirlo, pues ni más faltara que el presidente escoja a su vicepresidente, y además ha de decidir qué encargarle. Eso es obvio. Y esta fue una reforma que no tiene más de unos 14 años y consta de esta Constitución y la Constitución del 98, claro, por supuesto, porque imagínense ustedes lo que sería que este instante la Asamblea tenga la opción de sin terna enviada por el presidente nombrar un vicepresidente. Tengan la certeza que, dadas las circunstancias y el tema coyuntural que nos ha demostrado la actitud de los sectores políticos, buscan un enemigo para ponerse. Entonces yo creo que hizo bien la Constitución blindando la opción de que el presidente proponga 3 nombres. La señora María Paula Romo, don Sebastián Roldán y la señora María Alejandra Muñoz, los 3 funcionarios del gobierno. Yo quisiera pensar que existe aquí una decisión política del presidente de escoger a 3 integrantes del grupo Ruptura de los 25. Bueno, ellos han gobernado, han cogobernado o han sido altos funcionarios. Han sido altos funcionarios, yo creo que ese es el término adecuado. No quiero hacer ninguna adjetivización de lo que significa un funcionario público, quién tiene más poder, quién tiene poco poder, o quién quiere tener o dice tener mucho. Eso no viene al caso. Hemos visto reacciones respecto de los 2 primeros de la terna, o sea, el primero y el segundo, mejor dicho. Hay una, que es la primera de la terna. Cometí un error, pero lo rectifico al paso. Desde decir que en la Asamblea han habido negociaciones y que hay resultados y que hay colaterales nefastos, sí, por supuesto, hasta que primero tendrían que explicarse eso. A mí se me ocurre 2 cosas, 2 opciones. O en 30 días no designan y se posesiona la primera de la terna, o quién sabe si la Asamblea se le ocurre nombrar al tercero, como ocurrió en una terna enviada por el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en 1992 para nombrar superintendente de telecomunicaciones. Designaron con una mayoría al paso, que recuerdo fue manejada o armada por quien presidía el Congreso Nacional, el señor doctor Heinz Meller. Designaron al tercero de la terna, al señor Loza. ¿Ustedes recuerdan? Así que podría ocurrir eso. Creo que la discusión sesuda, por supuesto, importante, seria, serena de algunos juristas, me voy a referir al
señor doctor Quintana y al señor doctor Odiarte hacían notar que era indispensable la designación para la designación de la terna, o para constar en la terna, que es una especie de candidatura de la terna para escoger uno de los ciudadanos, era indispensable la renuncia. Yo sí creo. Más allá incluso de la precisión constitucional que han hecho los juristas. No, pues yo sí creo. Es que yo voy a la terna y si no me designa sigo en el cargo. Bueno, eso no ocurría nunca. Esos son temas de la contemporaneidad. No, eso jamás podía haber ocurrido en el Ecuador. Porque se ha de entender, pues, que las opciones en la vida pública y en el ejercicio del poder son opciones caracterizadas por la temporalidad. El presidente de la República, el momento que designa, el designado, el ungido, sabe que al salir del umbral de la puerta del palacio, del Salón Amarillo, puede pedirle la renuncia. Y está bien, pues así ha de ser, así tendría que ser. Así que no me llamaría la atención que transcurren los 30 días y se posesiona la doctora María Paula Romo, o la Asamblea ejerciendo su obligación, ese no es un derecho, su obligación de designar vicepresidente, designa la tercera de la terna. Lo cual sería o dejaría varias interpretaciones de orden político. El último año de gobierno se ha caracterizado, amigas y amigos, por tener una particularidad casi repetitiva. Dicen muchos que el presidente manda mucho menos el último año, que cuando convocan a elecciones casi muy poco, que cuando se da la primera vuelta la gente como que obedece menos, perdonen el término, pero no encuentro otro, y que cuando se define en segunda vuelta el mandatario, no, pues las cosas cambian totalmente. No debería ser así, pero no solo por parte del presidente, no debería ser así por los funcionarios. No tiene presentación que un funcionario calcule haciendo cosas relacionadas con el que viene. No se ve bien, es feo, es impresentable, vuelvo y repito. Así que este será el destino del cuarto vicepresidente que se ha hablado para el ejercicio del presidente Lenín Moreno, que termina su mandato el 24 de mayo del 2021. Pero también nos hace pensar algo. Puede ser, como dije, un reconocimiento a ruptura a los 25 y tiene pleno derecho el presidente de la República. Tiene pleno derecho a ese tipo de consideraciones también. Pero también se puede decir, o alguien puede especular, de que a estas alturas muy poca gente quisiera tomar partido en una alianza o en una decisión trascendental con el presidente de la República porque está de salida. El juzgamiento de un presidente y su actitud y su gestión no es de inmediato. No. El juzgamiento que sirve es el que está registrado en los libros y en las páginas de la historia. Porque déjenme decirle con todo respeto a lo que ustedes piensan, habría sido un imposible de no haber habido el coraje y el temperamento de este hombre llamado Lenín Moreno Garcés, de haberle salido al paso a esta avalancha miserable y corrupta que pretendió perennizar incluso usándolo a él. No solo recobramos la institucionalidad en las diferentes instancias del Estado, los organismos de control, etc. No solo se recuperó eso, no. Se recuperó incluso la imagen del país cuando llegamos a cambiar. ¿Ustedes recuerdan el modelo? ¿Cómo es lo que decía el modelo? Algún nombre le puso el señor Glass al modelo. ¿Qué modelo? Un fiasco, un fracaso. Por suerte logramos en los últimos tiempos, habría sido espectacular lograrlo hacer a mayor velocidad, pero vaya usted a saber
que gente desde la oposición se oponía a darle un giro total para salir y liberalizar la economía, para encontrarnos en poco tiempo con una actividad lejos de la asfixia permanente de un Estado que procura hacer plata, dinero para gastar, porque eso es lo que hizo el correísmo, y por desgracia no lo pudo extirpar de una sola. El presidente de la República pero nos advirtió, no va a ser posible en un periodo, tal vez ni en 2, a lo mejor en 3 y ojalá en no más periodos, recuperar al país, fortalecer sus instituciones, pero además encarcelar a los bandidos. Ustedes se dan cuenta que todos los días, pero todos los días sale algo. Todos los días hay algo nuevo. Nuevo para mal. Nuevo repleto de perversidad y miseria humana, como las cosas que se han hecho, por ejemplo, en este otorgamiento mafioso y de cartel de los carnets de discapacidad. Las personas con discapacidad no esconden su discapacidad. No, más bien ponen al descubierto su talento para ser útiles a la sociedad. Los que esconden la discapacidad, que no la tienen y que además hacen uso de un carnet de discapacidad, son aquellos sinvergüenzas que no han tenido pudor, que no han tenido misericordia. No sé si el término es adecuado, por supuesto que sí, porque usar un carnet que le da no privilegios, no es eso, no es un privilegio, es un carnet que le puede servir a un ciudadano para hacer uso, por ejemplo, en que le devuelvan lo que pagó por concepto de IVA. ¿Les parece que es justo o no es justo? Por supuesto que es justo. Que tengan un vehículo que les sirva para movilizarse y de alguna manera quitarle el peso de la discapacidad. Por decir, si alguien tiene un problema de una lesión en la columna vertebral, en sus extremidades, que tenga un vehículo. ¿Recuerdan ustedes cómo llamábamos a los vehículos y cómo se los conocía? Que compraba una persona con discapacidad y le daba el Estado una prerrogativa. Eran los vehículos ortopédicos. ¿Recuerdan ustedes, amigas y amigos? Vehículos ortopédicos. Una persona no tenía extremidades y conducía su vehículo y manejaba la parte mecánica, digamos, el cambio de marchas, etcétera, el usar las luces interiores y exteriores, todo adaptado en el volante para desde el volante manejar todo el tema de la conducción del vehículo. Ortopédicos. No puede venir aquí el legislador Bellamar y decir que él compró un carro porque tenía una deficiencia auditiva, que con eso se curó. No, señor. Que el vehículo venía adaptado para tener tener mejor sonido del ambiente interno y externo del vehículo, para ver si viene un vehículo, si no lo van a captar a través del retrovisor. Esta es una cosa insólita. Pero claro, ustedes recuerdan el CONADIS. El CONADIS hizo un papel siempre destacado, respetable, absolutamente prolijo. Cuando se aprobó la ley en el 2014, si no estoy en un error en la fecha, ley liderada por la asambleísta Cronfle de la ciudad de Guayaquil, se aprobó y lo primero que se le ocurrió al correísmo es quitarle al CONADIS, que era un organismo técnico, ¿no?, conectado además con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el mundo. Se le retiró la capacidad exclusiva o la facultad exclusiva de carnetizar a los ciudadanos que advertían al Estado, previo los informes médicos, exámenes, etcétera, de tener una discapacidad, personas con discapacidad que no esconden su discapacidad. Ese es un asunto muy importante.
Le quitaron al CONADE y le pasaron al Ministerio de Salud. Pues claro, el ministro pues es un secretario de Estado. Y un ministro de Correa no es eso. Es nadie. Porque les ordenaban a grito pelado, a gritos, a empellones, les ordenaban lo que hagan. Y a ver, pues, quien maneja la política exterior, el presidente de la República, por supuesto da una exposición a su canciller respecto de temas binacionales, etc. Por supuesto, quien maneja la política de seguridad, el presidente de la República, a través de la policía. Quien maneja la política de seguridad externa, el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, desde luego. Pero claro, hemos de entender que los secretarios de Estado en la jerarquía de ministros son personas respetables, con calidad humana, con calidad profesional, con entendimiento de lo que es la vida pública. Se ha de entender, pues, pero el correísmo era... ¿Ustedes recuerdan alguna vez? Se me ocurre este momento. ¿Recuerdan que alguna vez puso en una de estas horas locas de los sábados a la ministra de entonces, si no me equivoco, era de apellido Vidal, una ministra de Educación? Y claro, la ubicó ahí todo preparado. Los que fueron a aplaudir a Correa tenían que evidentemente, medio como amaestrados, reaccionar con lo que quería Correa. Le preguntó, ministra, no le dijo ministra, o sea que la llamó por el nombre, pero en forma despectiva. A ver, ¿cómo era tal asunto que estaba pendiente? Y le contestó, señor presidente, este asunto se ha hecho de la siguiente manera, porque nosotros estamos prolijamente haciendo el seguimiento, cosas así, ¿no? Con nervios, pues con semejante energúmeno. Y le preguntó a la masa, les dijo, ¿le entendieron? Y todo el mundo gritó, ¡no! ¿Te recuerdan eso? O sea, ni Pilatos, cuando preguntó a quién queréis de la libertad, y puso entre Barrabás y Jesucristo, ni Pilatos hizo un fraude emocional para que se lancen en contra de Jesucristo y en favor de Barrabás. Es decir, estas cosas han ocurrido. ¿Y por qué hablé de los ministros? Porque el ministro de Salud iba a cumplir lo que le ordenaba pues el señor Correa respecto al tema de él y su entorno, pues, respecto al tema de los carnets. Y hoy vemos pues realmente una cosa impresionante, casi digo carnaval. No, yo no puedo referirme al carnaval, no puedo imaginar, pues, o sea, ni en el Zambódromo se pudo haber llegado a tal extremo de profanar algo que debe ser profundamente respetado, que es la discapacidad de una persona. Y mi respeto y mi saludo para los ciudadanos que, dicho sea de paso, los admiramos por sus destrezas, su talento y su condición humana. Su condición humana es espectacular. Yo puedo sobre este tema decir que ojalá antes de que termine este gobierno, vuelva al CONADIS el tema de la carnetización, pero además con un impulso para que de aquí en adelante se haga una revisión prolija, pero además, perdónenme esta insistencia, lo importante significará el seguimiento y su ayuda a la función judicial para que vayan a cada uno de estos bandidos, que son los que usaron un documento falso y usan un documento falso. Es decir, presentaron un documento falso que viene seguramente de un médico. Y yo lamento si es que eso es así, porque bien pudieron haberse robado los documentos membretados, pero son capaces de todo, pues, ¿no?
Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado y sus instituciones? La Fiscalía está investigando. A ver, ¿quién importó el vehículo? Tal concesionaria. Yo no sé qué grado de responsabilidad podrá tener el concesionario, pero para que no queden sospechas ni temas sueltos, habrá que investigar todo, ¿no? El investigar a una persona o a una institución no quiere decir declararlo culpable, ni mucho menos. De repente una investigación bien hecha y su resultado no es otra cosa como una especie de certificado de conducta, por supuesto. Entonces, ¿quién importó el vehículo? ¿Cuál fue el funcionario que otorgó el documento midiendo la discapacidad? Porque este es un tema muy importante. Esta discrecionalidad con la que han manejado la discapacidad. Yo he escuchado que hay funcionarios públicos y jueces con discapacidad sobre el 90%. Pues no se me va a ocurrir decir que están no capacitados para ejercer la función, no, de ninguna manera, no voy a cometer semejante error. Pero si esa valoración es falsa, esos funcionarios, esos jueces o como se llamen, yo no sé por qué repito por segunda vez de jueces, será porque escuché al señor Morillo del Consejo de la Judicatura decir que van a sancionarlos. Sí, por supuesto, ese es el tema administrativo. Pero la sanción no solo es esa, no. Aquí hay un delito. Y desde luego, en una sentencia, si ha tenido o ha comprado un vehículo, partiendo del hecho que es lo que no, dice ser lo que no es, y ocurre que consiguió un documento de un carnet sin haber justificado desde el punto de vista técnico y científico, no le pertenece pues el vehículo. Y seguramente en esa requisa de vehículos que no les pertenece porque trampearon al país, esos vehículos tendrán que ser regresar a propiedad del Estado, por supuesto, pues. No hay duda, porque tampoco el hecho es, pues hagamos una cosa, cobremosles los aranceles que los cobraron. No es así. Ese vehículo no puede quedarse en manos de esta gente. Y bien podría haber un capítulo donde el CONADIS podría disponer de esos vehículos, podría disponer a favor de las personas que se necesitan. Hay un asunto importante. Alguien podrá decir que una persona con discapacidad podría incluso no tener la opción, con los cambios que se hagan, con los ajustes que se hagan, con los dispositivos que se le pongan al vehículo, que es difícil, pero si esa persona tiene que hacer terapias, trasladarse un momento de un sitio a otro, por supuesto que puede y debe ser conducido por uno de sus familiares, hasta incluso, dependiendo de las condiciones económicas de las personas, hasta podría contratar un conductor para ese uso exclusivo, tan celoso que sirva exclusivamente para la persona, para que le compren sus medicamentos, para que trasladen a lo mejor una silla de ruedas para hacerla reparar, en fin, todo lo que se tiene que hacer. Pero este asunto no puede quedar así, estoy seguro que no va a quedar solo en la investigación, estoy seguro que van a instruir a ciudadanos, estoy seguro que van a ir de los jueces, no tengo duda que los jueces van a juzgar, que aquí no va a haber espíritu de cuerpo, ni mucho menos. Pero este es un tema, estimadas amigas y amigos, que en el mundo nos pone en muy mal predicamento. ¿Cuántas instituciones no gubernamentales buscan tomar contacto con diferentes países del planeta?
Y evidentemente, en tratándose de un tema como estos, ¿se les ocurre o no? A mí sí se me ocurre que así, oye, al Ecuador pongámoslo a la cola, pues, porque imagínate lo que han estado haciendo. Y hay un asunto que realmente es vergonzoso e impresentable. Dijo el ministro de Salud que algo así como 3.000 carnets para personas con discapacidad han sido otorgados durante la pandemia. Por favor. Eso sí, yo diría que se dedicaron a pensar mientras estaban en la casa sin poder salir. ¿Qué hacer? ¿Cómo beneficiarse? ¿O estaban en trámite? Averigüemos todo eso. Averigüemos todo eso. No cabe la menor duda que este es el tema que no puede ser sustituido por otro escándalo. Yo quiero referirme a algo que seguramente vamos a escuchar en los próximos días, en los próximos meses y en el proceso electoral. No tengo por qué dudar de que alrededor de algunos temas va a desarrollarse la campaña. Pero hoy más que nunca vamos a decir cómo. ¿Me explico? Es que la recuperación económica será parte fundamental de mi gobierno. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero, desde luego, ¿que vamos a defender la dolarización? Sí. ¿De qué manera se defiende la dolarización? Trayendo dólares. ¿Cómo vienen los dólares? Por las exportaciones. Las exportaciones han caído, están deprimidas. ¿Cómo más pueden venir dólares al Ecuador? Por las remesas. Sí, pero nuestros hermanos en el exterior han perdido el empleo. ¿De qué otra manera pueden venir recursos? Por préstamos, desde luego, por préstamos. De suerte que el habernos reposicionado frente al mundo, de que somos personas que cumplimos nuestras obligaciones, estoy hablando en muchos sentidos, pero también, por supuesto, nuestras obligaciones en cuanto a créditos, y que somos sujetos de crédito, es un verdadero, si se quiere, hándicap para el próximo gobierno. Es decir, medio queda el trabajo elaborado. Y esto hay que decirlo sin cálculos políticos, por supuesto. Porque de las cosas que le sirven a la sociedad, hay que decirlo sin calcular si a uno le hace daño o no le hace daño. No, siempre le hace bien. Hablar de las cosas buenas de la patria, de los símbolos de la patria. Que vamos a generar empleo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero así debemos convertirnos en exigentes como nunca antes. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.